Cuando el hombre aprendió la utilización del fuego, creó en el mundo un espacio que no existía hasta entonces, el adentro a salvo, el interior en sentido propio. Hasta ese momento, todo en el mundo era exterioridad e intemperie, y ni siquiera las cuevas, el adentro de la tierra, eran habitables, porque su interior era el de la noche y el invierno perpetuos, el de la indefensión ante las bestias. Adentrarse en las cuevas era embutirse en la entraña inhóspita del miedo y del desamparo. Pero cuando el fuego espantó a las bestias y venció a la oscuridad y al frío, domesticó el espacio, es decir, convirtió el adentro en hogar, que no por casualidad significa el lugar del fuego. Su centralidad irradiante es la del calor, la luz y la defensa. Nuestras casas siguen consistiendo en el espacio abierto por el calor, la luz y la defensa que emana de la última forma de domesticación del fuego, la electricidad. De Humano, todavía humano, de Higinio Marín. Bienvenidos al Club Dalroy. En esta ocasión solemne, porque estamos haciendo este episodio en vivo. Estamos aquí con un público maravilloso de la Universidad Francisco de Vitoria, en un evento que ha organizado Marta Díez, de Familias UFV. Y bueno, pues nos ha leído el texto, además un texto maravilloso de un gran filósofo que los tres admiramos mucho. Y amigo. Nos ha leído el texto Juan Serrano, nuestro hombre de hablar insólito, con esa voz también reconocible, porque cuando hemos estado fuera por ahí, alguien nos ha reconocido el podcast y ha reconocido la voz de Juan. Javier y yo, parece Vox. No contamos para nada. Y Javier Rubio, que nos acompaña también, nuestro querido elfo en cuerpo de orco, nuestro tomista de referencia. Y tenemos también al que nos ha presentado, que es nuestro capitán Dalroy, hijo bastardo de Kierkegaard, que ha abandonado la senda de su maestro y se ha dedicado a fenomenología de la religión y a estas cosas a las que Kierkegaard no dedicó ni un segundo de su menta. Y hoy venimos para hablar de un tema que tenemos muy cercano y que es un tema del que hemos hablado realmente en varias ocasiones, pero que hemos querido retomar para sistematizarlo un poco y para filosofar, porque yo creo que esto es una cosa de la que a veces no hablamos, pero este podcast nació precisamente de nuestras conversaciones, que como somos amigos, somos profesores y nos gusta la filosofía, la literatura, la teología y demás, pues nos gusta ponernos un poco a pensar mientras conversamos, que en el fondo pues es lo que es filosofar entre amigos, haciendo comunidad. Y además que es ahora mismo porque los tres estamos con niños pequeños criando. Claro, hombre, es una situación. Entonces, pero lo que quiere decir es que el tema de la familia, que de por sí es atractivo siempre, es el monomito del Club. Efectivamente. Estamos en esa época de reflexión y de compartir ideas y demás. Y luego además, pues hemos leído el texto de Higinio Marín, que como ha dicho Juan es un gran amigo, además de ser un profesor muy admirado, que ha dedicado mucho de su pensamiento a tratar estas cuestiones cotidianas que parece que son absolutamente normales y por eso a veces no pensamos tanto en ella y nos dedicamos dedicamos la filosofía, pensamos que la filosofía es dedicarse a desentrañar arcanos, ponerse a pensar en misterios, en cosas raras. Y realmente yo creo que si la filosofía tiene algo que aportar es precisamente en estas cuestiones que no solamente son importantes porque son del día a día cotidianas, sino que además son importantes porque es donde realmente se juega la vida, sí, ¿no? Que es, para empezar, en la familia, en la casa. Luego ya nos planteamos problemas políticos, sociales, internacionales y demás, pero hay que empezar siempre por el principio. Y para una casa como la de hoy viene muy bien que Santi haya abandonado a Kierkegaard, se haya dedicado a la fenomenología de las religiones. Yo creo que, de hecho, podríamos empezar por ahí, ¿no? Haciendo una arqueología del hogar, una arqueología de la casa, por así decir, una mirada a cómo habitaban, y si compartimos algo, cómo habitaban los sapiens al principio. O sea, el sapiens tiene algo diferencial respecto al resto de los animales, cómo se relaciona con el mundo, qué es lo que busca en él, etcétera. Y yo creo que aquí Higinio, en el texto que hemos leído, nos da alguna pista. A mí me conmovió mucho este año, el año pasado, este año, pero el curso pasado, mejor dicho, nos habían regalado, yo le había regalado a mi mujer para irnos un aniversario de boda, pues si nos íbamos ella y yo solos a Cantabria. No conseguimos niñeras y nos fuimos con los 4 niños, ¿no? Entonces, cambiaron los planes, pero una de las cosas que hicimos que me encantó fue ir a Atapuerca.
Y en Atapuerca, cuando entramos en el museo, viste que sabéis que habían hecho una réplica como tal, lo primero que te encontrabas pues era una escena de, pues no me acuerdo si eran Homo sapiens o si era un antecesor o algo así, pero ahí tenías a un grupo humano en torno al fuego. Sí, eran Homo sapiens, porque esto eran, sí, seguramente paleolítico superior. Y me acuerdo que como explicaban a los niños, pues cómo todos hacían en torno al fuego, que es lo que tú decías, o lo que leías tú recién de Higinio, el fuego o sea, el hogar es el fuego, ¿no? La casa, lo central de la casa es el fuego, mejor dicho, el hogar, el lugar del fuego, ¿no? Sí. Y la verdad que es que tiene muchas, o sea, tiene para sacarle punta por todos lados, yo creo, este elemento. Porque en primer lugar, más allá de la domesticación de las tinieblas, de la oscuridad, es el lugar del amparo, es el lugar del, ¿no? Y estaba pensando no solamente cómo en toda la historia de la humanidad siempre el fuego ha sido lo central, o sea, ha sido muy central en la casa. Es la domesticación también de la crudeza, de lo crudo, ¿no? Con todo lo que eso significa. Y estaba pensando no solamente en el paleolítico, en el neolítico, luego en el neolítico, por ejemplo, es muy interesante ver que es el Axis Mundi. En Kazaluyuk, por ejemplo, está una de las primeras ciudades de la historia de la humanidad, encuentras que no hay templo en la ciudad, porque cada casa es un templo, cada casa es un centro del mundo, porque ahí hay un fuego y ahí están los antepasados, que es el otro gran elemento, es el lugar al que se vuelve, ¿no? Como dice también Higinio citando a Rafael Alvira, ¿no? Sí, o sea, justo por eso, por empezar desde el principio para los que nos escuchen y para los que no hayan estudiado fenomenología de las religiones. Claro, la pregunta, y esto lo dice también Higinio, y lo dice mucha más gente, es si hogar tiene que ver con edificación o si el nomadismo también tenía algo de casa. Y aquí Higinio dice una cosa muy, muy interesante, que el hogar, y citando a Rafael Alvira, es el lugar al que se vuelve, pero no el lugar al que se vuelve como uno vuelve todos los años de vacaciones al mismo sitio, pero nadie le espera, sino el lugar al que se vuelve donde hay alguien que le espera. Y dice Higinio, en las civilizaciones pre-neolíticas, es decir, en las sociedades cazadoras-recolectoras, que por más que sean nómadas, no vagan sin sentido por el mundo, por si van detrás de la comida o detrás de los animales, etcétera, pero siempre vuelven cíclicamente, dice, al lugar donde están enterrados sus antepasados. Sí, es un nomadismo circular, dice él, sí. Al lugar de los antepasados. Y ritualmente, y esto es muy interesante, ritualmente volver al lugar de los antepasados es volver a fundar el mundo, volver a empezar y volver a encontrar amparo. Y por lo tanto, que lo humano tenga que ver con la memoria y con la memoria de los muertos, se ve también, y esto está documentadísimo, cómo las casas, hasta hace bien poquito, las casas estaban edificadas sobre el lugar donde se enterraban a los muertos de la propia familia. Esto está en Roma, pero esto está en todas partes. Nosotros lo seguimos manteniendo. En Roma, y nosotros en nuestros cementerios seguimos teniendo mausoleos, es decir, con forma de casa, que vamos a visitar cíclicamente para que no caigan en el olvido los muertos. Sí, pero además esto es muy, o sea, por ahí puede parecer un poco abstracto, pero esta idea de que Axis Mundi, de que la casa sea como un Axis Mundi y que justamente la casa estén enterrados los antepasados, tiene que ver por esta idea también de que es un lugar de conexión donde está lo humano y lo divino, ¿no? Que eso es muy interesante, porque de hecho incluso desde un punto de vista estructural parece que a partir de la modernidad en el origen siempre hay un individuo, ¿no? Está el mito del buen salvaje, está incluso toda la filosofía que se centra en cómo suceden las cosas en el primer hombre o cómo suceden las cosas en la primera mente humana, como si la humanidad apareciera de una manera individual, ¿no? Y sin embargo, la evidencia es lo contrario. De hecho, una cosa que a mí me parece interesantísima de fenomenología de las religiones es que en esa conexión entre el hogar y el vértice o la parte celeste, la parte sagrada, hay una conexión que es estructural. Es que los dioses de los que tenemos primeras evidencias, de las primeras culturas de las que tenemos algo de evidencia, se dan en tríadas, se dan en familia, se dan un principio maternal, un principio parental y un principio heroico, ¿no? El hijo del semidios o el hijo de los dioses. O sea que hay una réplica de esa estructura que se da en el hogar respecto de una estructura que se pretende que trasciende el hogar, a la cual el hogar está de alguna manera enganchado, ¿no? Como esa especie de vértice, esa especie de axis. Y además, sobre todo, porque una cosa que tiene el Axis Mundi, que es el sitio sagrado, el centro, es que es un punto de referencia por el cual el mundo deja de ser un páramo, un sitio del cual estás inseguro, estás perdido.
De hecho, la experiencia más radical de eso es la contraria, es no tener dónde caer, o sea, nadie te espera, estás perdido, no tienes dónde volver, ¿no? Yo siempre lo explico, cuando explico en clase estas cosas de lo sagrado y lo profano y tal, siempre digo esta idea, ¿no? Imaginaos que estáis un día navegando por algún sitio, estás tú, que te han invitado un amigo que sabe perfectamente navegar en vela, tiene el carnet de timonel o lo que fuese, pues estás allí y de repente en medio de alta mar, estás en el Atlántico y tu compañero pues le pasa algo, muere. Y entonces de repente te ves solo y estás en el barco, no funciona el GPS, no tiene señal el móvil o lo que fuese, y miras a tu alrededor y todos los puntos son iguales, son todos puntos homogéneos. Entonces te embargaría una sensación de angustia de saber ahora a dónde voy. En cambio, tener un punto de referencia, tener un lugar al que tú puedes volver, un lugar de alguna manera que reconoces, que te ampara, que te aguarda, pues eso es lo que te permite empezar a vivir. No, hasta tal punto que está documentado, esto lo cuenta Eliade, ¿no? Está documentado el caso de esta tribu que tenía el Axis Mundi portátil, que era un pavo australiano. Eso, que cuando llegaban plantaban un palo, ¿no? Que conectaba la tierra con el cielo. Esa escala se les rompe y toda la tribu se deja morir. Es decir, que de hecho el mundo es inhabitable. O sea, en la mentalidad, a nosotros quizá racionalmente o experiencialmente nos queda muy lejos, pero la gran mayoría del tiempo que ha habido sapiens sobre la Tierra ha vivido con esta conciencia, ¿no? O sea, con una conciencia de que el mundo es inhabitable cuando no está lo sagrado, cuando no puedo entrar en relación con lo sagrado. ¿Cómo entro en relación con lo sagrado? Por eso en la casa también hay abertura, ¿no? O sea, hay una conexión directa con lo sagrado. Perdón, pensaba en una segunda cosa que yo creo que tiene que ver con esto, y que a nosotros también quizá no nos queda lejos, pero que creo que tenemos que entender para poder entrar bien en esta mentalidad. Y es que para el sapiens de la mayor parte de la historia de la humanidad, hasta el 10.000 a.C., pero incluso mucho después, la unidad mínima de supervivencia no es el individuo, es la comunidad, es la tribu. De hecho, en la mayoría de lenguas antiguas, en lo que hemos podido recuperar de ellas, el yo se dice nosotros, siempre. Y en los dos sentidos, que alguien se pierda o que alguien muera, que alguien de la tribu deje de estar entre nosotros, es una amenaza grave para la supervivencia de la especie. Sí, de hecho, el destierro era una especie de representación de la muerte, era un castigo que representaba la muerte. Era similar a la muerte. Sí, estar tú solo a la intemperie es estar muerto. Que de hecho, esto hasta antes de ayer, porque a Dante, cuando lo expulsan de Florencia, lo destierran de Florencia, lo destierran quemándolo en efigie. O sea, es una muerte, es alefórica, sí. Sí, yéndote de Florencia, desapareces, ya no eres. Que es algo absolutamente terrible. Pero es que además hay más, porque hay una verdadera tensión vital hacia el hogar. O sea, a mí me llama mucho la atención, precisamente, lo estábamos comentando antes con Santi, el tema de la Odisea, que es uno de los cantos inaugurales de la civilización. Sí, esto lo comenta también Higinio. Pero que normalmente cuando uno pregunta sobre la Odisea, te dice, bueno, ¿de qué va la Odisea? Y enseguida aparece pues la metáfora del viaje, ¿no? Que es muy bonita, además encaja muy bien con cómo entendemos la vida humana, ¿no? No como un eterno retorno simplemente, sino que también hay una especie de trascendencia en el ir hacia. ¿Te estás reconciliando con Cavafis? No, para nada. De hecho, aquí viene el punto. Es el tema del nostos, que es un tema que ha articulado muchísima de la literatura de nuestra historia, ¿no? Pero hay otro punto muy sutil que a mí me parece que es más nuclear, ¿no? Y esto es una idea de Alessandro de Avenia, que Homero insiste en llamar a Ulises mortal. Homero, que es como el rey de los epítetos, se empeña en decir que Ulises es mortal. ¿Y por qué esto es importante? Porque si lo piensas, la Odisea, más que ser un libro de un viaje, una metáfora de un viaje, una metáfora de la vida como viaje, que es un poco la línea por donde haga Cavafis, que es un poco, yo creo que la interpretación romántica moderna de la Odisea, tiene más que ver con, oye, es que me estoy muriendo, ¿dónde quiero estar en el momento de mi muerte? Y me di cuenta que no quiero estar con la diosa inmortal, ni quiero estar con... No, quiero estar con mi mujer y con mis hijos, con mi hijo Telémaco, en casa, en el hogar, ¿no? Entonces, hay una urgencia, hay una tensión en la vida humana de volver hacia una sed que no se termina de satisfacer en esta vida, que es un tema que podemos comentar más tarde, pero que se puede evidenciar ya en las primeras culturas. O sea, hay una especie de, lo dice Higinio Marín, ¿no? También hay una especie de corte
¿no? Estamos aquí y somos un pueblo nómada en el inicio del Neolítico, finales del Paleolítico, pero cuando llega el momento del Año Nuevo o cuando llega el momento ritual de volver a casa, cortamos, se acaba. Y si no hemos llegado a donde queríamos llegar, pues lo siento, volvemos. O sea, hay una legítima, una verdadera urgencia por estar donde tenemos que estar en el momento en que tenemos que estar. Y al mismo tiempo creo que esto evidencia en todos los planos de la vida humana que podemos hablar de un plano biológico, de un plano psicológico, un plano social y también de un plano espiritual y todo lo que queramos añadir, de una profundísima necesidad de amparo. O sea, el ser humano es un ser desvalido que está a la intemperie. Esto lo dice también muy bien Josep María Esquirol, un libro fantástico que habla de la herida infinita, ¿no? El ser humano lo dice bellísimamente, o sea, utiliza esta palabra. El ser humano es un ser que está a la intemperie, necesitado de amparo, constantemente necesitado de amparo. Esto biológicamente es muy evidente en el bebé recién nacido, que de hecho muere si no es amparado, pero no necesita solo la subsistencia física, no necesita solo ser alimentado, no necesita solo que alguien evite una caída que le destruya sino que necesita el abrazo, la caricia, el cariño, el amor, ¿no? Y esto está se han encontrado restos, esto lo cuenta mucho Santi, ¿no? Se han encontrado restos de seres humanos en el Paleolítico enterrados con un cráneo, con una rotura soldada, lo cual quiere decir que alguien que era incapaz de valerse por sí mismo ha sido cuidado. Y por lo tanto hay una superación de la mera animalidad en el sentido en que nos entendemos normalmente, que hace del humano alguien que cuida del desvalido, ¿no? No, y además es precioso también bajándolo a nuestra vida, a nuestra casa y tal, ver cómo eso sigue siendo así para todos nosotros. Aunque no tengamos la experiencia de lo sagrado en el centro del mundo, ¿no?, que tenían los antiguos con ese templo, con ese sitio, etcétera, al final todos hemos la experiencia, o todos hemos la experiencia, por ejemplo, como padres o antes como hijos, de estar perdidos, de despertarnos asustados por la noche y que venga alguien a tranquilizarte, a calmarte, a decirte estás seguro, estás aquí, estoy yo aquí para ti. Entonces esa experiencia es de una profundidad, o sea, insondable, y es lo que nos eleva, lo que nos edifica, lo que nos hace despertar y empezar a emerger como humanos, ¿no? Entonces, o sea, claro que Odiseo tiene que volver a morir allí, y o sea, y eso es un poco también el dolor que sentimos los que vivimos desarraigados de nuestro lugar de origen, ¿no? Aunque luego nos arraigamos en otro sitio, pero vivir desarraigados es una tragedia de nuestra época. Fíjate, hablando de esto, una cosa también por aterrizar lo que me ha recordado, el otro día, además fue el viernes, creo, estaba con mis dos hijos mayores, estábamos paseando buscando un parque nuevo, ¿no? Porque ya nos hemos cansado de los parques de siempre, estamos buscando un parque nuevo, y Juanito, que tiene 3 años, decía, pero tiene que haber barra, porque yo soy un bombero y me tengo que tirar, ¿no? Y entonces íbamos por una zona del pueblo donde vivimos que había casas pues muy chulas, ¿no? Entonces yo les dije así como por decir, a lo mejor algún día podemos vivir en una casa que tenga jardín y que tenga... Y Blanca, la mayor, se puso tristísima y dice, es que yo no me quiero ir de mi casa porque es mi casa. Y nosotros, en ese momento dije, hombre, pero o sea, uno se pone a comparar un piso donde ya cabemos mal y que además no tenemos en propiedad frente a la posibilidad de tener una casa en propiedad, y yo entiendo que lo podemos hacer hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de repente como que me sorprendió, además estaba pensando en el episodio de hoy del podcast, que nuestra casa, que para la que yo tengo críticas y que yo me cambiaría y que, sin embargo, para mi hija es hogar, es donde ha pasado la mayor parte de su vida, es donde tiene experiencias, es donde es acogida, o sea, tiene apego a su casa, porque es suya. Y esto, hablando el otro día con una alumna de la Escuela de Liderazgo Universitario, que estaba leyendo un libro de Lewis y había subrayado, esto es lo que dijo Juan, porque ella en Becas Europa hace un montón de años, hace 6 años ya, ella es muy patriota, quería entrar al ejército, etcétera. Olivia, si nos escuchas, un abrazo para ti. Me preguntó en Becas Europa, me dijo, pero es que España es el mejor país del mundo. Y yo le dije, sí, pero no porque lo sea objetivamente, que no lo sé, sino porque es el tuyo. Y esto es lo que decía Lewis también, el libro es Los 4 amores.
de uno no ama a su mujer por ser la mejor, sino porque es la suya, del mismo modo que uno sería un necio si amara a su hijo queriendo buscar la realización plena de las virtudes. Uno ama a su hijo porque es el suyo, ¿no? Y me recordó esto de Blanca también. Yo amo mi casa porque es la mía. Entonces hay algo de lo que se posee, no en el sentido de la posesión material de las cosas, de lo que se posee en el sentido de que se ha hecho propio, de que me he hecho una cosa con ello, he crecido en este lugar, No, y las relaciones, que tiene que ver con la casa. y las relaciones que a ti te van haciendo están en ese horizonte, están en ese, no sé, en ese paisaje. A mí me pasa ahora que tengo una casa en un pueblo que el paisaje cada vez me produce más, no sé, me emociona. Cada vez que vuelvo a casa después de un largo viaje, por ejemplo, y ya empiezo a reconocer las lomas, los árboles, los caminos de tierra y tal, empiezo como a decir, oye, pues, ¿por qué? Porque ahí está lo más importante para mí, mi familia. Ahí están las relaciones que me hacen, ¿no? Relaciones que además son fundamentales en el hogar, ¿no? Paternidad, maternidad, esponsalidad, fraternidad, la relación entre hermanos, ¿no? Se generan ahí unas cosas. Los amigos. También hay que tener en cuenta, claro, que está la otra parte, ¿no? Porque estamos pensando en la relación del habitante del hogar respecto al hogar, ¿no? Y es completamente legítimo, hay que empezar por ahí, pero hay que tener en cuenta también la otra lógica, la lógica de la espera. Es decir, que Ulises puede llamar a Ítaca su hogar, porque de hecho hay alguien en Ítaca que lo está esperando. Está Penélope ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta que yo creo personalmente que hay una superación cuando esta tradición grecolatina se conjuga con la tradición cristiana, con la tradición judeocristiana. Hay una sublimación de todo esto, ¿no? Y empezamos a entender, cuando empezamos a entender la familia como iglesia doméstica, cuando empezamos a entender que realmente el matrimonio, por lo tanto, la semilla de la familia está hecha a imagen del matrimonio de Cristo con su iglesia y a imagen de la Trinidad, de la comunidad trinitaria, y que toda comunidad trinitaria, humana en el fondo está hecha a imagen de la Trinidad. Entonces te das cuenta de que en el fondo hay una lógica que está por encima del poseer, no poseer, ¿no? Y el decir, oye, es que a lo mejor yo estoy lejos de mi país, pero estoy en un lugar donde me esperan unos amigos, donde me espera mi mujer y mis hijos, donde me espera... Y yo creo que hay una superación, y sobre todo yo creo que sí, metemos en todo esto el ingrediente de la iglesia, o sea, de la vivencia eclesial de la familia como realmente lugar de reunión, lugar de comunión, que además está hecho también, y que podemos meter, que yo creo que es potentísima, la imagen del cuerpo místico de Cristo, no Cristo que es la cabeza con su cuerpo, que también hay una jerarquía en la familia. Y todo esto empieza a tener mucho sentido cuando la civilización empieza como a madurar gracias a este influjo del pensamiento judío-cristiano. Que hay que decir que la parte, como has dicho, el énfasis que has puesto, Juan, yo creo que es importante porque el judaísmo tiene una idea de familia también propia que es muy potente, que tiene mucho y que es revelada. Que es revelada, sí, pero que también vivencialmente es muy potente en el sentido de que yo no soy Javier Rubio, sino que yo soy el hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y que por lo tanto, en mi identidad es mucho más importante el vínculo que yo tengo con mis antepasados que mi propio nombre. Y perdón, aquí el judaísmo inaugura una cosa justo en esto, en esto de lo que hablamos de es la mejor porque es la mía. Claro, el judaísmo juega al principio todavía en la misma liga que el resto de religiones de alrededor, ¿no? Está el dios de los jebuseos y está el nuestro. Y el nuestro es mejor, ¿por qué? Pues porque mata más gente, o porque gana guerras, o porque de verdad cumple lo que promete. Pero, claro, o sea, este paso al monoteísmo, que no se da de un día para otro, sino que en el judaísmo se da también como pelea, parte también de esta conciencia de un Dios nacional, de un Dios de un pueblo, de un Dios que es el mío, que es el que me ha elegido a mí. Y entonces el pueblo que dice, no, es que he sido elegido por... ¿para qué? Esta doble cosa, he sido elegido para alguna cosa en concreto. Y esto al final lo que hace es ir acrecentando cada vez más, por evidencia empírica de cómo se va desarrollando la historia de Israel, pero va acrecentando cada vez más esta conciencia de que Dios es el hogar. Y esto se ve en Egipto, ¿no?
O sea, cuando Israel está en Egipto, cuando Israel está en Babilonia, cuando Israel está... Y esta nostalgia de la que tú hablabas, cuando ves tu pueblo a lo lejos, es lo que canta el Salmo, ¿no? Cuando está el destierro de Babilonia, y dice, ¿no? Cuando junto a los canales de Babilonia nos pedían que cantáramos cantos de nuestra tierra. Dice, ¿cómo voy a cantar un cantar de Sion en tierra extranjera? ¿No? O sea, como el recuerdo del hogar, pero que no es el hogar por ser mejor, porque era un páramo. Es la tierra que Dios nos ha dado. Es el Dios de nuestros padres y es la tierra que Dios nos ha dado. Parece que esto es potente, o sea, como que una conexión. No, y además, no creo que sea, yo no sé, por ahí lo dije de una forma que parecía que era una dialéctica, ¿no? Me pasa lo mismo, ¿no? El otro día estábamos en la cocina, y entonces Macarena es igual que tu hija, entonces decía lo mismo, papá, nunca vendas la casa. Yo, primero, no la puedo vender porque es del banco, pero segundo lugar, o sea, lo importante es la familia, o sea, claro, pero hay una parte de lo material, de la tierra, o sea, que al final es valiosa porque en ella ha transcurrido una vida juntos que de alguna manera transfigura todo, porque a mí el camino de tierra, los paseos, son los desayunos que me he ido en bicicleta por la mañana con mis hijos a desayunar ahí, ¿no? O sea, son lugares donde yo he transitado, donde yo he recogido a mi hija y la he traído a la guardería cruzando el pueblo, o la gente que conozco, los vecinos, que he empezado a tener vecinos. Es impresionante, después de muchísimos años, 40 años, vecinos, y ahora tengo vecinos. Todo se llena de ritos. Claro. Además, toda la realidad se hace significativa porque está ritualizada en tanto que significa que eso es habitado. O sea, ¿podemos vivir en otro sitio? Sí, podríamos vivir en otro sitio. Pero ya de alguna manera el hecho de empezar a arraigarnos, yo creo que también tiene un valor que hay que conservar y hay que entender. Sí, pues en la medida que haya una vida real ahí, gestándose, orgánica, que estén haciendo, ¿no? Y que fruto de esas relaciones, pues todo es amable. Y tú reconoces los lugares, reconoces las plantas, no lo sé. O sea, como que se transfigura todo en función del amor de las personas, de las relaciones que se Claro, pero aquí lo interesante, por ejemplo, es el preguntarse, ¿Robinson Crusoe pudo hacer hogar en su isla estando él solo? Ya no, pero en la segunda parte sí. Claro, en la segunda parte sí, pero al principio no. Es decir, que es que la capacidad de arraigarse implica la comunidad. O sea, esa es la cosa. Es que hogar y familia son, en cierto, análogamente sinónimos. Sí. Y entonces, realmente yo creo que antes que lo material, lo que hace, lo que posibilita el arraigo es el hecho de que tengas a alguien esperándote. De hecho, Higinio lo comenta, ¿no? La tragedia, la inmensa tragedia de decir, pues en el momento en el que ya no hay nadie esperándote ahí, ya no hay un hogar, ¿no? Ya no eres recordado, ya has caído en el olvido. Has caído en el olvido. Esa es la orfandad muy grande que uno siente cuando no están sus padres ya, por ejemplo. Yo creo que viene parte de eso. Porque tus padres siempre te esperan, ¿no? Y al faltar los padres, pues la experiencia es una gran orfandad. Claro. Aunque tengas hijos y aunque tengas nietos incluso. Y es que el hogar y la familia en este sentido articulan también nuestra forma de entender el tiempo, ¿no? Entender el pasado y de entender el futuro. De hecho, esta palabra que yo creo que es tan bonita, ¿no? El encantamiento, el encanto. El decir, vivimos en la canción, en el encantamiento, ¿no? En la canción. ¿Y cuál es la canción en la que vivimos? La canción que cantamos cuando nos juntamos en torno a la hoguera, al hogar, a la chimenea, y cantamos... O la mesa familiar, sí, vamos, que en el fondo son como imágenes. Y cantamos las canciones de nuestros héroes, ¿no? Y te cuento yo las hazañas de nuestros antepasados. Y ese relato del pasado que da sentido al presente, que te sitúa a ti, y te hace participar de algo que es más grande que tú mismo, mucho más grande que tú mismo, te sirve además como una enseñanza para el futuro. Y eso solamente se puede dar en el... Y conectando con esto, ¿no? O sea, por un lado, esto es la Pascua judía. La Pascua judía, cuando los judíos se juntan el 14 del mes de Nisan para celebrar la Pascua, no dice nuestros antepasados fueron esclavos en Egipto, sino yo fui esclavo en Egipto, ¿no? Nosotros fuimos esclavos en Egipto. Es decir, que en torno a la comida, en torno al fuego, en el centro del hogar, uno no es que recuerde como si fuera una memoria vacía que no sé, que actualiza los hechos fácticamente, sino que de hecho se vuelve a actualizar ritualmente aquello que sucedió. De tal manera que yo fui esclavo en Egipto y yo he sido liberado. Y por eso la celebración eucarística era la forma de un banquete. Esto es, somos congregados, convocados en torno a una mesa donde participamos de un banquete.
donde juntos en comunión nos unimos al que nos hace comunión, al que nos... y esto ritualmente, si fuéramos un poco conscientes, pero es verdad que de cierto modo vivimos en un mundo desencantado, pero si fuéramos un poco conscientes, sucede también cada vez que nos juntamos a comer. Sucede de hecho, porque todavía permanece lo de juntarse los domingos, ir a casa de los padres, Claro. incluso los que ya tenemos familia y no vivimos en la casa de nuestros padres, nos juntamos a comer la paella el domingo en la casa de nuestros padres, ¿no? Por eso entiendo que el que está desarraigado tiene que generar esto de algún modo o se pueda sentir. O sea, en los momentos fuertes que tienen una potencia litúrgica, claro, los niños que llegan a Navidad y de pronto ven que toda la casa se llena de adornos, el árbol de Navidad además, y se produce un verdadero encantamiento. Pero de hecho se está perdiendo. Es decir, sí, no lo digo solo como la consecuencia moralista de hay que recuperar, sino que se está perdiendo el canto. Es decir, el recuerdo de aquello que sucedió y que actualiza. Pero vamos, es verdad que sigue siendo típico. En plan de Navidad mi madre vuelve a contar las mismas anécdotas de cuando yo era un bebé y supongo que sucederá algo similar o parecido en la mayoría de las casas. Pero esta dimensión litúrgica, estos ritmos sagrados que tiene el hogar y que es verdad que quizá incluso los católicos estamos perdiendo o estamos dando por... A lo mejor bendecimos la mesa porque lo conservamos tradicionalmente, pero lo hacemos rápido como algo que estorba al verdadero acto que nos importa, que es el de comer, ¿no? Como si no fuera un acto... Lo dice Higinia también, ¿no? Dice la familia donde la gente no come junta, la casa donde la familia no se sienta a comer junta, es ya una familia que está desestructurada. Y pensaba también en estas 4 cosas que dice Higinio, ¿no? Que constituyen la casa. Parece que es un monográfico sobre Higinio Marín. Hombre, pues es el que más ha hablado de este tema. Precisamente. Sí, yo antes de pasar, si quieres, a hablar de las perlas que deja Higinio, reflexión sobre la casa, yo estaba pensando esto en la liturgia, porque para mí sí que una de las características del hogar es la liturgia interior que se vive dentro de casa. Que puede ser lo que llamamos rutina, que yo no entiendo por qué la gente se agobia con a mí la rutina de mi casa me encanta. La rutina que hace, la rutina te ordena, te acomoda, te recupera. Yo siempre he pensado que, por ejemplo, en el momento de cenar juntos, cuando todos los miembros de la familia nos hemos disperso y de repente volvemos, es como si ese todo familiar se volviese a reintegrar. Fuese necesario. De hecho, cuando falta uno porque está en un cumpleaños o porque está en no sé dónde, es como que los padres, por lo menos, nos sentimos de una manera muy, muy intensa, ¿no? Y los niños también preguntan, ¿dónde está Menganito? O sea, ¿no? Y entonces, ahora pienso mucho en mi padre, que se ponía furioso de que nos levantáramos de la mesa, ¿no? Aquí todos juntos, ¿no? O sea, había una especie como de, tenéis que estar todos aquí comiendo juntos. Y el que se levanta se quedó sin postre o se va de aquí o lo que sea. Como una especie de castigo, ¿no? Yo creo por la importancia que tiene para la familia. ¿Por qué? Porque además te sientas en una mesa y no solamente comes y te alimentas. Es muy sencillo. De hecho, primero a los niños hay que decirle come bien. No te metas a sangre, o sea, no comas así. Claro. No, come bien. Pero luego es mirarnos a los ojos y como de repente que te miren así, que te miren tus padres que te quieren, que te miren tus hermanos, que hayas tenido un día fatal, lo que sea. Pero en la mesa familiar a mí me parece como el momento más bonito del día en toda familia. Pero aparte de eso, luego tienes la liturgia del año. La liturgia de los cumpleaños, la liturgia de los momentos de fiesta, de los amigos. Acoger a alguien en tu casa con todo el aparato litúrgico ritual que se despliega en ese momento. A mí en casa nos encanta, es que es como recibir ¿no? Y que llega el Adviento y tu madre hace coca-rois porque la familia de tu madre es de Mallorca y entonces llega el Adviento o la Cuaresma, perdón, y se hacen coca-rois. O llega el Adviento, las fiestas navideñas y empiezan a aparecer pandoros y panetones y demás. O sea, es que la mesa familiar de alguna forma también colabora en el escenario, el gran escenario litúrgico, en el gran escenario ritual que realmente es donde nosotros damos sentido a nuestra existencia, ¿no? Porque si no tuviéramos estos momentos y si no hubiera esta lógica del rito, pues realmente todos los días serían absolutamente homogéneos y por lo tanto serían absolutamente carentes, absolutamente vacíos de sentido y de significado. O el sentido y el significado sería pretendidamente fruto de un esfuerzo personal. Claro.
Que lo cual es absolutamente frustrante, porque luego las fuerzas de uno llegan hasta donde llegan. Un pentagrama que te permite más... Efectivamente. Y entonces tú ya sabes que cuando llega este momento tiene que suceder esto. Y sucede. Y aunque te lo esperas, es milagroso, ¿no? Obviamente esto es el ejemplo clásico son los Reyes Magos aquí en España, ¿no? Que es una experiencia absolutamente abrumadora. Pero hay otras muchas fiestas y también sucede con momentos en la vida, ¿no? Me hace mucha gracia porque decíamos mi mujer y yo que ya estamos dejando de participar tanto, ya no nos invitan tanto a bodas, ahora estamos más en época de bautizos. Y llegará la época de las primeras comuniones, ¿no? Que ahora no vamos a ninguna, pero llegará, ¿no? Y luego llegará la época de... Y todo tiene... De llevar a fútbol y recoger... Y todo tiene su belleza y todo como que es parte de un camino que se hace en comunidad, que se hace en familia, que nos ve crecer juntos. Y además esto es muy interesante, que nosotros pensamos que nosotros somos los que hacemos y que nosotros somos los que imponemos, nosotros somos como los que organizamos, ¿no?, la familia. Y realmente no es así. Realmente luego te das cuenta tú de que es mucho más... Es la mujer fundamentalmente, ¿no? Pero luego también es el darte cuenta que todo lo que haces realmente es al servicio de tus hijos, que lo haces mucho más por ellos que por ti. ¿No? Que a lo mejor yo por mí no pondría adornos de Navidad en casa. Sí, pero al mismo tiempo eso a ti te hace. Claro. O sea, te llena de una forma... Ahora hablando de fútbol, yo ya he empezado con el fútbol. Entonces, primero, las dos cosas. Entonces dije, bueno, va a estar entrenando 1 hora y media, pues me llegó mi libro de Antiguo Egipto, y entonces voy a ponerme a leer, y de repente me di cuenta que estaba mirándolo. Dije, no, a partir de ahora voy a solo mirar. Y efectivamente voy al entrenamiento y solo lo miro. Yo pensaba... Para mí me llena ver a mi hijo correr y hacer el ganso y estar distraído, lo que sea, me llena mucho eso. Pero digo, imagínate para ti, que siempre haya una mirada buena sobre ti. O sea, que te dé la experiencia de que alguien te mira con amor, que te mira bien. Entonces, ser mirado bien por alguien, eso también es hogar y familia. Sí, o sea, yo quería volver sobre esto que me habéis cortado y no me habéis dejado, porque tiene que ver justo con este punto que decíamos al principio, el lugar al que volver y del amparo, ¿no? Son estas 4 cosas que no las... o sea, como que las engloba en 4 características de la casa, pero que en el fondo tienen que ver siempre con la restauración y con la distinción entre el adentro y el afuera. El mundo que es oscuro, que es inhóspito, donde hay que pelearse, ¿no? Las peleas pues del trabajo, ¿no? El sitio donde puedes sufrir, el sitio donde recibes heridas, y la casa, que es el lugar donde eres restaurado, donde eres curado, donde eres acogido, donde descansas, donde puedes descansar. También donde descansas en el sentido psicológico, donde te puedes quitar las caretas, donde todo el mundo te conoce y te quiere por lo que eres y no te puedes esconder, porque es como, mira, sí, o sea, te he visto desde que tienes 2 años, y nos conocemos. Y creo que esto es muy importante porque decía Javier que la casa y la familia, todas las comunidades humanas son imagen de la Trinidad. Esto es que el principio del analogado es siempre Dios y nosotros somos los secundarios, nosotros somos los que nos parecemos a, aunque en nuestro proceder a veces sucede al revés. Lo que hacemos es que nos inventamos a Dios en función de lo que nos falta, pero en realidad es al contrario. Lo que quiero decir con esto es que nuestra casa, o la casa que cada uno está llamado a habitar, e incluso la llamada de la paternidad es la casa que cada uno está llamado a generar o a cogenerar con lo que genera Dios, del mismo modo que la paternidad, que la educación, etc. Esta casa es imagen de la Trinidad y por lo tanto es imagen del cielo. Y es el lugar al que uno vuelve, donde es restituido, donde es perdonado, donde es curado. Es el lugar del amparo, ¿no? Es el lugar donde uno es verdaderamente querido por lo que es, donde no se le piden cuentas. O si se le piden cuentas, se entiende perfectamente que las cuentas no están en el orden del ser, sino en el orden del hacer. Y entonces yo quiero que hagas mejor y que seas mejor, pero lo que eres, lo eres. Y esto, si hay algún sitio donde uno lo puede aprender, es solo en la casa, es solo en la familia. Y por extensión en la casa, que es la iglesia, ¿no? Donde uno reconoce que lo que Dios quiere hacer con nosotros es invitarnos a participar de la vida de su casa, de la vida de su familia. Hay otra idea aquí muy chula, que yo creo que entronca muy bien con esto y que realmente yo es donde veo, aparte de lo que hemos comentado antes de la Odisea, es donde yo veo la gran genialidad de Homero. Porque el otro gran poema inaugural de la civilización occidental es la Ilíada.
Tú dices, si le preguntas a cualquier persona que conozca el tema de qué es la Ilíada, pues la Ilíada es el tema de la guerra, ¿no? Que es como la otra gran metáfora de la Eneida. En clave, bueno, la Eneida es muy posterior, pero en clave moderna sería como la Ilíada es la vida entendida como una pelea o como un combate, como una guerra, y la Odisea es el viaje, ¿no? Y sin embargo, si lo lees con detenimiento, te das cuenta de que la Ilíada es más bien un canto, es un poema sobre el comercio, sobre el intercambio, desde el primer momento en que llega el sacerdote de Apolo a pedir a los aqueos que le devuelvan a su hija Criseida, ¿no? Y se produce un intercambio, un intento de intercambio. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa con cualquier civilización y con la fuente de la mayor parte de los problemas sociales, que hay una especie de desproporción en el afán del intercambio. Entonces nunca se satisface. Entonces es que te doy a Helena a cambio de que os retiréis. Pues no, mira, es que esto no funciona así porque ya nos habéis ultrajado. Entonces necesitamos más compensación. Pero es que ahora no os doy a Helena a cambio de que vosotros no hagáis no sé qué. Pero en que toda la Ilíada está cuajada de intentos frustrados de negociación que además va haciendo que el problema vaya escalando y que vaya escalando la violencia, que además es un ambiente en el que, pues efectivamente, los individuos intentan demostrar yo valgo. ¿Y cómo lo demuestro? Pues matando, ¿no? Yo soy el que mato más, yo soy el que he derrotado al gran héroe, ¿no? ¿Cuándo se rompe ese ciclo? ¿No? Se rompe cuando escapamos de la afuera y nos vamos al adentro, cuando el rey de Troya, Príamo, va a la tienda de Aquiles y le recuerda a su padre, le recuerda la lógica familiar y además le pide perdón a Aquiles. O sea, y siendo él el ultrajado. El último ultrajado, realmente sí, el inocente, el que no había hecho nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Héctor había matado por la espalda al mejor amigo de Aquiles, ¿no? Entonces él le pide perdón, y le pide perdón a cambio de que devuelva el cadáver de su hijo. Y se arrodilla delante de Aquiles. Y es en ese momento de cesión absoluta, de estoy completamente en tus manos, ya no estamos negociando, yo me estoy dando completamente a ti, cuando se rompe la violencia, cuando se resuelve o cuando puede resolverse, hay un indicio de solución, ¿no? Que está más, claro, tú dices, parece que Homero está a 2 segundos del cristianismo, ¿no? Porque estamos hablando del inocente que se entrega para que se resuelva el crimen y demás. Que tiene que ver también con lo que tú dices de que Príamo le recuerda a Aquiles a su padre Peleo. Efectivamente. Que Peleo es precisamente su padre, es decir, aquel que le está esperando de una forma desproporcionada, cuando Aquiles no podía darle nada, ¿no? O sea, recuperamos el orden del ser frente al orden del hacer. Y lo interesante es, recordamos el orden del somos hechos antes del hacemos o del somos. Que esto es lo que se nos da en el hogar. En el hogar yo no soy Javier Rubio, profesor de la universidad, yo soy papá. Y yo soy papá porque tengo un hijo que me hace papá. Yo soy marido de Natalia, pero yo soy marido de Natalia porque tengo una mujer que me hace ser quien soy realmente. Yo soy mucho más marido de Natalia, padre de mis hijos, hijo de mis padres, que Javier Rubio, ¿no? Y esto es absolutamente admirable. Claro, la lógica del hoy en día, ¿no? Que todo es como sé tú mismo, el individualismo, ten éxito, pues parece que la familia es como el hogar, y la familia es como el gran enemigo, ¿no? Es el grito por tú solo puedes, ¿no? Como independízate cuanto antes, ¿sí? Hazte valer por ti mismo solo. Estoy de acuerdo y sin embargo no es un pero, ¿eh? O sea, creo que es verdad, creo que en esta dinámica estamos nosotros y estoy yo también a veces. Y creo que al mismo tiempo es tan irrenunciable en el ser humano la necesidad de una casa que incluso este individualismo, este hombre que se quiere hacer a sí mismo, en realidad, quizá muchas veces sin saberlo, está queriendo humanizar el mundo, al menos a su medida, pero está como en esta dinámica de quiero hacer habitable al menos las relaciones en las que estoy, al menos el lugar en el que estoy. Entonces, lo que no le encuentra sentido es verdad que lo desprecia, y esto puede ser dramático e incluso trágico, pero creo que este impulso está también detrás de esto. Y pongo un ejemplo tontísimo, que es como una bajada de nivel después de hablar de Príamo, de Héctor y de la Ilíada. Pero pensaba que todavía queda en los juegos, en el pilla-pilla, la idea de que en casa no me puedes pillar, o sea, en casa no me puedes tocar.
estoy en casa, que se dice estoy en cruci, pero se sigue diciendo estoy en casa. Estoy en casa, no me puedes pillar, en casa no puedo perder el juego. Y pensad también en los videojuegos. En los, Sí, en algunos... el típico hub central, ¿no? Eso es, donde tienes tú en tu casa, puedes grabar la partida y por lo tanto puedes volver a empezar, puedes volver a enfrentarte al mundo habiendo reconstituido la vida que te quedaba, puedes, o sea, Estás seguro, nadie te ataca. eso es, estás seguro. O sea, creo que permanece en esta cultura como la identificación, por más difusa que sea o por más cosas que se hayan perdido, precisamente por este, iba a decir deseo, por esta necesidad que nos hace humanos, que es absolutamente irrenunciable, de encontrar un lugar en el que caerse muerto, ¿no? Un lugar en el que verdaderamente poder encontrar reposo, un lugar en el que poder descansar. Descansar es quitarme la máscara, o sea, estoy harto de tener que estar dando la cara delante de mi jefe, tengo que estar comportándome de esta manera, tengo que estar vistiéndome de esta manera, tengo que estar siempre a la altura, tengo que estar siempre cumpliendo las expectativas, tengo estos plazos. Habrá un lugar, habrá una persona, o una comunidad, o una familia donde verdaderamente yo pueda... Claro, y a mí esto me interpela mucho, porque a mí me gustaría poder ser esta persona lo más posible para mis hijos y para mi mujer, y para mis amigos, y para el mundo entero, porque en el fondo, esto lo hablamos en otro episodio, creo que el matrimonio es una vocación para el mundo, no es una vocación para cada uno, ¿no? Pero a mí esto me interpela mucho, porque muchas veces soy desmedidamente exigente cuando lo que se me pide es solamente acoger y ser amparo, ¿no? Que estamos tan a punto de hablar de Dante. No, hay que... Tú puedes, si quieres, recomendar, porque yo creo que tenemos que recomendar... No. Recomendar la Divina Comedia. Sí, no, esto hay que cortarlo. O sea, si esto fuera una conversación nuestra de verdad y pudiéramos seguir hablando, vamos, yo metí aquí la cuña de la Divina Comedia 100%, porque es que está el balón ahí colocado para meter gol. Pero yo creo que tenemos que ir recapitulando, sobre todo si queremos poder justificar bien nuestras recomendaciones, que esto es algo que últimamente estamos fallando un poco, porque estamos recomendando libros, pero un poco deprisa y corriendo lanzamos el titular. No, y aquí yo creo que hay que explicar un poquito por qué merecen la pena, hay que vender un poco la propuesta. Entonces, si queréis, os propongo que vayamos aterrizando. Si queréis comentar algo más para cerrar. No, vamos a recomendar si quieres ya. Vale, fenomenal. Pues venga, empiezas tú. Pues yo, a ver, no lo he traído porque es que lo hemos recomendado ya mucho, pero que es una familia de Fabrice Hadjadj, está muy bien. Así. Hemos recomendado, yo creo, en 6 o 7 puntos. Por eso, pero bueno. Pero sí tengo este libro de Rafael Alvira, que además es un profesor que falleció recientemente, un profesor de Navarra, que me lo regaló un amigo después de leer un artículo que yo escribí sobre Juanito, que se llamaba El Guardián del Fuego. Todavía no había leído a Mundus, había leído algo de Higinio que me ha dado pie a pensar en el hogar y en el fuego y en la discapacidad como una especie de elementos que se relacionan mucho entre sí. Y a raíz de eso, Miguel Martí me recomendó este libro. Me dice, tu artículo me ha recordado mucho a este de Rafael Alvira, que se llama El lugar al que se vuelve, reflexiones sobre la familia. Y yo creo que el título ya es muy indicativo, El lugar al que se vuelve, que en el fondo condensa de alguna manera lo que hemos intentado expresar aquí. Entonces es un libro, es verdad que es una perspectiva de un filósofo que piensa en esto. Y de hecho es precioso que a quien se lo dedica, a su familia, ¿no? A sus padres, que aprendieron de padres tan inolvidables lo que es una familia. O sea, a todos sus hermanos, y termina diciendo que aprendieron de padres tan inolvidables lo que es una familia, ¿no? Y nada, bueno, habla un poquito de lo que es la familia, no solamente dentro, sino también fuera de, ¿no? En la familia como lugar donde se aprende todo, donde se forman las personas, en fin, es un libro breve, muy bien escrito, sencillo, que lo puede leer cualquiera y que a la vez muy profundo. Y está en la editorial EUNSA. Tenemos que recomendar obligatoriamente. De hecho, habéis traído los dos. Yo el mío lo tengo, está a punto de traerlo. Mundus, una arqueología filosófica de la existencia, de Higinio Marín, que es, ya decimos, maestro y amigo nuestro, que es verdad que es denso y tiene parte de antropología cultural, tiene mucha antropología filosófica, tiene fenomenología de las religiones, pero es una obra, yo creo que de referencia para muchos temas que tienen que ver con esto que hemos tratado. Tiene algunos capitulitos en Humano todavía humano, que es un libro muchísimo más amable de leer y más sencillo. Tiene, creo que es el 7, es La casa, que
de ahí está sacado el fragmento que hemos leído al principio. Luego quería salirme un poco no es una película, pero quería salirme un poco de esto para recomendar un poemario, un librito de poemas de Marcela Duque, que fue Adonai, no sé en qué año, en 2017, no estoy seguro, que se llama Bellos en riesgo. Y esta poetisa, que bueno, tenemos amigos en común, yo no la conozco directamente, pero me hablan de esta sensibilidad que ella tiene algún poema que habla de la fiesta de cumpleaños, tiene algún poema que habla, bueno, de dinámicas de la casa o de recuerdos que ella tiene, y siempre que vuelvo a Marcela Duque, pues tengo como esta también sensación de estar en casa. Entonces ahí queda esta recomendación. Poesía, ya no sé si habíamos recomendado poesía alguna vez. Bueno, la comedia es poesía, pero... Sí, no, hemos recomendado a García Márquez. Ah, sí, bueno, es verdad. Pues yo voy a recomendar 3 cosas. Es que según íbamos a hablar de... La Ilíada, la Odisea y la Divina Comedia. Pues no estaría mal, ¿eh? Y la suma teológica. No estaría mal. Pero, no, a ver, voy a recomendar más que de la Divina Comedia, voy a recomendar los comentarios de Nembrini a la Divina Comedia. Porque es que me parece que algunos están publicados en Encuentro, ¿no? En libritos, un librito por cada... No, en la editorial... Y en la editorial UFV está la Divina Comedia con comentario de cada canto de Franco Nembrini. Pero aparte creo que Encuentro publicó 3 pequeños libritos con comentarios de Nembrini a cada uno de los 3 cantos. Bueno, es una maravilla. Además es que él hace una interpretación de la Divina Comedia muy aterrizada en lo que es el mundo hoy en día, la experiencia vital de hoy en día, de una persona de hoy en día. Entonces, a mí de verdad es un hombre que me toca el corazón y que me hace que conecte de una forma tan clara las inquietudes de Dante con lo que me pasa a mí en mi día a día, que me parece increíble. No puedo dejar de recomendarlo. Luego, me salgo un poco de la lógica, pero es que me parece también brillante la exhortación apostólica de Juan Pablo II de Familiaris Consortio de 1981. Fue de sus primeros años de pontificado. Porque en la introducción, bueno, tiene una introducción muy larga en la que habla de los problemas de la familia hoy en día y demás, pero luego tiene una explicación al principio también súper rápida, súper clara, súper sintética y muy, muy, muy buena sobre la familia como imagen de la Trinidad y el matrimonio como imagen de la boda de Cristo con su iglesia, que me parece brutal. Además, Juan Pablo II explicaba las cosas de una manera, en las exhortaciones apostólicas al menos, sí, explicaba las cosas de una manera muy sencilla y muy... Y luego lo último que voy a recomendar, y yo creo que es la primera vez que se recomienda... Bueno, no es verdad, no es la primera vez que se recomienda un videojuego, pero es que también tiene mucho que ver con cosas que hemos hablado, que es el de el God of War, el de los nuevos, el primero. Porque es brutal, es un juego de un padre que viaja con su hijo, se ha muerto su mamá, y entonces todo el videojuego es llevar las cenizas de su madre a la casa de su madre, a la patria de su madre, ¿no? Que es donde ella quiso ser enterrada. Y es un viaje iniciático del padre con su hijo que abandonan el hogar, ¿no? Siempre con la lógica de volver. Y el padre le va enseñando a su hijo a madurar, a crecer, y ahí te das cuenta, también a lo largo del videojuego es un videojuego obviamente que está muy enfocado en la narrativa, pero ahí te das dando cuenta sobre todo de que el padre aparecen primero como 2 figuras que están aprendiendo a vivir juntos, o sea, como que el padre no se termina de acostumbrar a ser padre, él es un guerrero, y no se termina de acostumbrar a ser padre, y el niño está como empezando la adolescencia y te das cuenta de que él ha estado mucho más pendiente de su madre que de su padre. Y ahí te empiezas a dar cuenta cómo poco a poco se necesitan el uno del otro, se hacen mutuamente. Y en los momentos en los que se separan un poquito, te das cuenta de que hay una tensión brutal, incluso jugando, te das cuenta de que tú quieres volver a estar con el otro. En ese sentido me parece que es brillante. Y para los que no altamente irregular. Sí, para los que no gustan los videojuegos, yo voy a recomendar La Carretera. Bueno, Sour con Matt McCarthy. Claro, tal cual, además es eso, es eso explicado de una forma. Es el desamparo. Os voy a decir una anécdota. Ahora que Eduardo Segura mandó su vídeo diciendo que ya no va a hablar de Tolkien y demás, una absoluta lástima, me da muchísima pena. Yo lo entiendo, pobre. Sí, pero que yo le escribí un mensaje en plan intentando apoyarle y demás, y le dije, oye, ¿y qué me recomiendas? Ya que te vas a enfocar en literatura americana y demás, ¿qué me recomiendas? Y luego
¿qué te parece En la carretera? Y me dijo, la mejor obra de la literatura americana que se ha escrito. Me dice, y Cormac McCarthy probablemente uno de los mejores autores de nuestro siglo. Qué bueno. Así que nada, yo suscribo tu recomendación. Pues nada, muchas gracias. Hasta aquí. Muchas gracias. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y escribirnos cuando quieran.